Bueno, ya estamos aquí, arrancamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Ya se encuentra Yamil Escala. ¿Qué tal, Yami? ¿Cómo andás? ¿Cómo les va? Bueno, vamos a estar viendo todas las medidas económicas del nuevo gobierno, por ejemplo, la doble indemnización, ¿no, Así Yami? es, todos los detalles de la medida y qué pasó cuando se aplicó en la historia reciente de la Argentina. Bueno, aquí está también Melina Manfredi. Meli, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Hola, Ale, ¿cómo estás? Vamos a hablar, ¿no?, del impuesto a la compra de y en dólares, ¿no? Sí, impuestos para todos los gustos. Vamos a hablar de eso. Y también las medidas que contemplan a los jubilados, ¿no? Así es. Muy bien, y en este otro costado ya me aguarda Juan José Vázquez. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Ale? Bueno, vamos a repasar lo sucedido en los mercados de capitales, cómo reaccionaron, ¿no?, ante las nuevas medidas que se vienen anunciando en estos últimos días, ¿no? Perfecto. Muy bien, y en el último bloque se va a sumar el economista Juan Luis Burr para analizar las principales noticias en materia económica, que son muchas, de estos últimos días. Quédate con nosotros, vamos a hacer una muy breve pausa y en instantes regresamos con todos estos temas. Muy bien, arrancamos analizando la actualidad económica y, como decíamos hace instantes, en estos últimos días el gobierno viene anunciando un amplio paquete de medidas económicas que iremos desmenuzando a lo largo de todo el programa. Si bien, Juan, es más o menos lo que uno esperaba, a mí me ha dejado cierta decepción, ¿no? Si bien es cierto que estas medidas pueden generar cierta reactivación del consumo, no plantean, ¿no?, un horizonte claro para poner en marcha las inversiones que se requieren para sacar, ¿no?, a la economía argentina del estancamiento. Por ejemplo, bueno, no se plantean objetivos fiscales ni monetarios, más allá de un comentario, ¿no?, una entrevista periodística al titular del Banco Central de que la inflación podría llegar a un dígito en el segundo semestre del 2021. Y por otra parte, los aumentos de impuestos, la anulación, ¿no?, del consenso fiscal, dejan la impresión de que en cualquier momento puede haber nuevas subas de impuestos, algo que desde ya no es lo más favorable para poner en marcha, ¿no?, un proyecto de inversión en la Argentina, reconociendo desde ya que se trata, ¿no?, de una situación compleja en lo económico, con 2 años, ¿no?, de caída del Producto Bruto. Tal vez igual no coincido del todo en hablar, ¿no?, de una emergencia económica o de comparar esto con el 2001 o 2002, ¿no? Sí, Ale. Bueno, claramente lo que muestra el gobierno con este proyecto de ley es de alguna manera obtener más recursos del sector privado. Los primeros cálculos apuntan a un aumento de ingresos de casi 2% del PBI, entre el aumento de las retenciones, el aumento de los impuestos internos, el aumento de bienes personales, y bueno, lo que lleguen a poder cobrar por el impuesto del atesoramiento de dólares, ¿no? Y bueno, es fundamental esa posición como para poder encarar la reestructuración de la deuda, ¿no?, y la negociación con los privados para llegar a un buen acuerdo como para que la Argentina vuelva a ingresar en el mercado de capitales, por lo menos en los próximos 3 años, 4 años. Bueno, así ha sido interpretado, ¿no?, por los mercados de capitales con la suba, ¿no?, de los bonos argentinos entre ayer y hoy, un tema que vamos a analizar en unos minutos. Pero bueno, ahora vamos a cambiar de tema, vamos a continuar justamente repasando estas medidas. Bueno, ya algunas las mencionó, ¿no, Juan? Como por ejemplo, creo que ha sido la medida que ha generado más repercusión, que es este impuesto, ¿no?, a las compras en dólares y de dólares, ¿no? Así que bueno, contanos cuáles son los detalles, Meli. Exacto, porque el primer trascendido hablaba de dólar turista. Finalmente, el recargo para la compra de divisas va a ser tanto con las compras que se hagan con tarjeta de débito y crédito, como también la compra de los $200 mensuales para atesoramiento, que nos permite hacer el cepo cambiario, que ya tiene varios meses de vigencia. Es importante en este caso que va a ser un impuesto nuevo que se hace sobre el monto que la persona compra,
y que no va a ser, como era en el cepo kirchnerista, un adelanto cuenta de ganancias. Va a ser un impuesto nuevo que no se va a poder descontar de ningún lado ni se le va a devolver a la persona. Reconozco que en ese sentido me parece algo más transparente, ¿no? Porque recuerdo, ¿no?, que entre el 2011 y el 2015 era una retención impositiva, pero muy poca gente, hasta donde yo recuerdo, obtuvieron esa devolución, ¿no?, del impuesto retenido, ¿no? La devolución se dio más bien en 2016, ya con la llegada del gobierno de Macri empezaron a hacerse las devoluciones, por supuesto en pesos y sin ninguna clase de interés Claro, por el exacto. tiempo. Así que bueno, esta fue por supuesto la medida, la gran duda y la discusión ahí entre los tributaristas hoy es qué va a pasar con los que estuvieron haciendo compras con tarjeta de crédito en estos días y todavía no pagaron el resumen o todavía no les cerró, porque lo que dicen los tributaristas es, en principio, no debería aplicarse retroactivamente. Y no, desde ya. Pero todavía, hasta que no esté aprobada y la reglamentación no salga, no vamos a saberlo, te diría. Así que hay incertidumbre respecto a ese punto, ¿no? Exacto, sí, es lo que más le preocupa a la gente, que el fin de semana, cuando ya estaban los trascendidos, se apuró a comprar vacaciones, viajes para el año que viene, bueno. Por otro lado, también tenemos una suba en lo que son las alícuotas de bienes personales, lo que sería el impuesto a la riqueza. Se retrotrajeron las alícuotas a lo que era 2015 y además los montos, los mínimos no imponibles quedan fijos, con lo cual mucha gente que antes no pagaba va a empezar a pagar. Tenemos para ver en placa, porque hay también diferentes alícuotas según los bienes estén en Argentina o en el exterior. El mínimo no imponible sigue en 2 millones de pesos y a partir de lo que uno se pasa, si se pasa hasta 3 millones, va a pagar 0,5. Después, obviamente, todo lo que es en el exterior va a estar con alícuotas al doble. Y bueno, las alícuotas van siguiendo 0,75, 1, 1,25. Los que tengan patrimonio excedido por más de 18 millones de pesos van a llegar a pagar hasta 2,5% sobre bienes que estén en el exterior. Muy bien, perfecto. Bueno, mucha información entonces sobre estas nuevas medidas. Y también, ¿no?, otra de las medidas que se han tomado en estos días, Yami, es la doble indemnización, ¿no?, en caso de despido. Así es, en un suplemento extraordinario del pasado viernes, donde se publica un decreto de necesidad de urgencia con los detalles del caso. Justo tenemos datos nuevos de desocupación. Exacto, bien frescos, tal exactamente, cual. Estamos en un 9,7%. La tasa, estamos hablando de 2 millones de personas buscando trabajo, y en ese contexto es que se publica esta medida que, atención, no será aplicable a las contrataciones celebradas, ¿sí? Esto, así dice el decreto, y que significa celebradas con posterioridad a su entrada en vigencia. Es así, los despidos que abarcan al 13 del 12 y que sean a partir de este momento y por 180 días, estamos hablando del 10 de junio de 2020, van a tener esta doble indemnización, despidos sin justa causa. Ahora bien, si hay personas que son contratadas a partir de este momento, no significa que van a tener, ¿sí?, esa doble indemnización. En el decreto hay varias frases que aluden al nivel de desprotección de los trabajadores, a la crisis laboral, a la necesidad de los acuerdos básicos que se vayan a generar y a 139.000 trabajadores fuera del mercado laboral. Esa es la cifra a la cual hace referencia también entre septiembre de 2018 y septiembre de 2019. ¿Se aplicó esto en la Argentina? Claro que sí. ¿Cuándo? En 2002. ¿Sí? ¿Y por qué te menciono esto? Porque en ese momento se aplicó también en un principio por 180 días y luego la medida rigió hasta 2007, pero la segunda indemnización fue bajando, ¿sí?, al 80 en 2004 y al 50% en 2005. Sí, podemos recordar también, ¿no?, que la desocupación, ¿no?, en el 2001 era superior, ¿no?, al 15%, bastante por encima, ¿no?, de la cifra de hoy. Y llegó a ser, ¿no?, según algunas estimaciones, en el 2002 del 25%, ¿no? Así es. Para bueno, marcar, ¿no?, claras diferencias con la situación actual, ¿no? El fin de esta medida en el marco de la Ley de Emergencia Económica de 2002 es en 2007, cuando la desocupación baja de los 2 dígitos. Y justamente vos fíjate que estamos en ese nivel que el trimestre pasado era de, tengo acá exactamente el dato, 10,6 y
que ahora, bueno, es justo entre el 2 y el 1 dígito. Bueno, los políticos se entusiasman, ¿no?, con esto de tener los poderes discrecionales que les da, ¿no?, la emergencia económica, cuando por ahí la situación no amerita que eso suceda, como algunos políticos de la oposición ya indicaron, ¿eh? Cerramos así este bloque, quédate con nosotros, en instantes estamos de regreso. Muy bien, seguimos repasando este amplio paquete de medidas que se ha conocido en estos últimos días y que se debatirá, ¿no?, en el Congreso en las próximas horas. Y bueno, algunas de estas medidas contemplan a los jubilados, más de una, ¿no, Meli? Sí, así es. Varias medidas que los jubilados estaban esperando. Por un lado, algo que no cayó tan bien, que es que se suspendió la fórmula que se aplicaba para ajustar las jubilaciones. El tema más controversial tal vez de todo el paquete, ¿no? Tal cual, porque era una fórmula que actualizaba por inflación y que en estos meses iba a beneficiar a los jubilados con un aumento importante a partir de las inflaciones altísimas que venimos teniendo en los últimos meses. Esto vuelve, el proyecto del gobierno vuelve a los aumentos por decreto en forma trimestral, al menos por 180 días. Y a la vez, para lo que es diciembre y enero, propone un bono de 5.000 pesos para la jubilación mínima, que está en los 14.068 pesos. El piso, entonces, de todas las jubilaciones va a quedar en 19.068 pesos. Esto quiere decir que la gente que esté entre los 14.000 y los 19.000 va a cobrar bonos proporcionales para llegar a ese piso en diciembre y enero. A la vez, también hay un bono de 2.000 pesos para beneficiarios de asignaciones universales por hijo. Con todo ese paquete de medidas, aproximadamente 4 millones de beneficiarios de planes y jubilaciones y asignaciones en general de ANSES van a estar beneficiados por estas medidas que, insisto, son por 2 meses. También para jubilados, un anuncio que se hizo sobre fines de la semana pasada es el congelamiento de los precios de medicamentos y además una baja de los precios de 8%. Esto va a ser por 50 o 60 días, se habla que va a llegar hasta fin de febrero, y todo lo que es PAMI ya tiene un convenio especial firmado que tiene medicamentos con un 30% más bajos los precios y va a estar vigente hasta fin de marzo. Así que bueno, varias medidas para, como prometía el presidente en campaña, poner plata en el bolsillo de la gente. Muy bien, perfecto. Y vamos a retomar, ¿no? Habíamos dicho en el bloque anterior que este paquete de medidas generó una reacción positiva en los mercados de capitales, en particular en lo que tiene que ver con los bonos argentinos, ¿no, Juan? Sí, Ale. Mirá, venían cotizando los más representativos, el AO20, el AIRE24, con paridades de 35% y ahora están cotizando en 45%. Porque hay varios aspectos del... Recordamos, ¿no?, que el aumento del precio de los bonos argentinos es la caída del riesgo país, ¿no?, que tanto se habla aquí en Argentina, ¿no? Claro. Porque, bueno, hay varios aspectos de este proyecto de ley que beneficiarían de alguna manera a la tenencia de bonos. Se generó de alguna manera la demanda. Como... Recordemos, ¿no?, que los precios de los bonos están reflejando los peores escenarios posibles, ¿no? Así que es natural que haya una recuperación cuando uno ve, ¿no?, una predisposición de pago de parte de las nuevas autoridades, ¿no? Claro. Imagínate que ahí contemplaban quitas de casi 50% con extensión de plazos de entre 5 y 10 años. Por eso, sigue siendo elevadísimo, ¿no?, igual el riesgo país a pesar de las bajas de ayer y hoy, ¿no? Ya haciendo ejercicios de simulación de quitas de 20% con extensión de plazos entre 5 y 10 años, vas a bonos de paridades entre 65 y 80 dólares. ¿Qué significaría un riesgo país más o menos de...? Y tendría que estar en niveles de... Hay que ver el exit yield cuando haces el ejercicio, pero intuyo que será 1.200 puntos, 1.300 puntos. Pero seguramente que, bueno, en el programa del viernes que vamos a brindar algunas recomendaciones, tal vez este escenario genera alguna oportunidad, ¿no?, para los inversores, para aquellos que quieren entrar, ¿no? Desde ya. Muy bien, bueno, cerramos así este bloque. Te recuerdo que te podés comunicar con nosotros a través de Twitter, a través de Facebook y a través de WhatsApp para hacernos cualquier consulta relacionada desde ya con
las medidas que se vienen tomando o transmitirnos cualquier inquietud. Ahí en la pantalla encontrás justamente cuáles son las vías de contacto con nosotros. Vamos a un corte en instantes. Estamos de regreso, vamos a conversar con el economista Juan Luis Burr. Bueno, ya estamos aquí con la presencia del economista Juan Luis Burr para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, en estos últimos días justamente el gobierno viene presentando, como hemos detallado a lo largo del programa, un amplio paquete de medidas económicas. ¿Cuál es la impresión general que te han provocado, ¿no?, las medidas que se conocieron estos días? Mira, creo que si bien son muchas, la mayoría está destinada al tema de establecer un escenario para poder negociar con los acreedores, porque más allá del título de solidaridad, en fin, grandes reformas, lo que tenés es un paquete impositivo muy importante. No sabemos si finalmente es 1,5 puntos del PBI o 2 puntos del PBI, todo esto, entre digamos, nuevos impuestos y alguna baja de gasto por el lado de jubilaciones. Hay algunas medidas regulatorias que, digamos, no las veo bien. Simplemente el tema de indemnización claramente creo que es un error. Creo que, digamos, este paquete está pensado, como te repito, básicamente en términos de poder negociar con los acreedores. Veo poco que haga a pensar, bueno, cómo recompones la economía, porque, digamos, todo está pensado en términos de la caja de corto plazo de este año y, digamos, si puedo llegar a un acuerdo con ellos, también, lo cual es muy importante, ¿no? También, Juan, se observa un interés de poner dinero en el bolsillo de los sectores de menores ingresos, ¿no?, para reactivar un poco el consumo. Hay una redistribución, digamos, sí. Concretamente eso es una redistribución. Vos le sacás plata a unos para dárselas a otros. O sea, tenés que ver qué tipo de consumo reactivás. Por ejemplo, en el caso de los jubilados, probablemente vos estás aumentando cierto tipo de gasto de consumo no durable, de cierto tipo de no durables. Probablemente se contrae el consumo de durables y de ciertos servicios. También, Juan, me imagino, ¿no?, que la medida de poner el impuesto a las compras de dólares y en dólares también va a ayudar al turismo interno, ¿no? El turismo interno tiene alguna probable mejora por ese lado, tiene también que litigar con el hecho de que algunas cuestiones de turismo interno se ven afectadas por el mismo impuesto. Si vos contratás a través de servicios de internet te pueden llegar a agravar, sobre todo si lo pagás en dólares. Muchas veces uno contrata servicios en dólares. Por ejemplo, tipo, sí. Páginas de internet, sitios de internet para el tema de alojamiento. Alojamiento, eso lo estás haciendo. Digamos, el turismo, digamos, se puede verse afectado por otras cosas regulatorias. Yo te recuerdo que hasta hace poco había una compañía aérea de Noruega, para decirlo de alguna forma, que se fue justamente. Digamos, tenés medidas mixtas. En general hay muy poco que dé a reactivar, pero es cierto que en el corto plazo ese poco de reactivación se va a ver concentrado en el consumo no durable, básicamente, y probablemente tengamos en el resto del consumo poco movimiento y en lo que es inversión, nada, ¿no? Claro. Y eso es como para atacar una primera etapa. Luego se... Sí, yo creo que eso es, digamos, es la decisión de cómo encaro el tema de la deuda, porque eso es un problema grave, el tema de no resolver la deuda, digamos. Sería un problema grave porque eso nos daría un efecto adicional de contracción de la actividad, si uno no llega a un acuerdo con los acreedores. ¿Te parece que se podría haber encarado la cuestión de otra manera? Digamos, ¿te parece que en este primer paquete de medidas económicas se podría haber intentado generar un horizonte más claro para poner en marcha la inversión privada? Bueno, no dudo que sí, pero digamos, si querés, se puede hacer un listado de cosas. Nunca me hubiera metido con el tema. Cuando vos estás dándole plata en el bolsillo para reactivar la demanda, nunca me hubiera metido a hacer cosas que te contraen la oferta, como es por el lado de el tema de indemnizaciones, el doble indemnización.
más allá de todo lo que diga el decreto, vos sabés que una vez que te empiezan a poner esas normas continúan en el tiempo. Eso pasó en el 2002. Lo indicó Yami justamente hace unos minutos. Entonces, ahí tenés un problema con el incentivo al ahorro. Vos en realidad estás castigando el ahorro con todas las medidas que estás tomando, básicamente, no solamente, digamos, las de bienes personales, etcétera. Estás poniendo un impuesto sobre la tasa estadística sobre importaciones, en particular en importación temporaria. Eso es una decisión que te afecta a las exportaciones. Sí. Te afecta a las exportaciones. Y las decisiones de aumentar las retenciones, llamalo como quieras, la actualización de las retenciones, si vos además subís 3 puntos más las retenciones, tal como se pide en la ley actualmente en discusión en el Congreso, vos podrías tener un aumento sustancial de las retenciones. Sobre todo, ten en cuenta que tenemos una cuestión bastante importante para considerar, que se ha fijado un plazo de 180 días en los cuales vas a intentar congelar muchas cosas. Congelás tarifas, congelás jubilaciones, en principio, una parte de las jubilaciones. La pregunta es si estás congelando el tipo de cambio comercial. Pareciera. Y ese es un contexto de congelamientos que cuando vos entras al congelamiento, la pregunta que tenés que hacerte es ¿cómo salís del congelamiento? Claro. ¿Cómo salís del congelamiento? Entrar uno entra fácil, ¿no es cierto? Sí, no, disculpa, pero hay otras medidas que pudieran apuntar directamente a, por ejemplo, como mencionábamos en el decreto, al nivel de desprotección de los trabajadores, digo, a ese sector de la población que en este momento... No sabemos lo que se va a hacer en materia de salarios, por ejemplo, porque lo que dice el decreto, la ley, el proyecto de ley, se refiere a que el Poder Ejecutivo puede intervenir en salarios privados para dar aumentos de emergencia. La pregunta es, ¿lo interpretás como una suspensión transitoria de paritarias? Bueno, esa es una pregunta para hacerse. ¿Interpretás qué significa el freno a los ajustes jubilatorios? Las jubilaciones, en un contexto donde vos tenés inflación del 50%, vos dejás de actualizar por 2 trimestres, estás dejando de actualizar 20%, o sea, es una caída de las jubilaciones reales del 20%. Eso vos podés decir, bueno, afecta a las jubilaciones más altas. No, equivocado, afecta a cualquier jubilación por arriba de 19.000 pesos. O sea, y vos no estás hablando de jubilaciones extraordinarias en ese caso. Entonces, una cosa es el léxico, digamos, toda la terminología. Otra cosa es lo concreto. No digo que efectivamente vayan en esa dirección. Lo concreto es eso. Hay también una consideración de moratorias, entrar a moratoria para empresas que si entraron en deudas impositivas pueden entrar en moratoria. Hay alguna cosa, pero la mayoría de las cosas son cuestiones que te afectan las decisiones de ahorrar o de exportar o de decisiones de contratar personal. Digamos, desde ese punto de vista, es un programa de corto plazo. Es un programa de corto plazo mirando el tema de la deuda, para resolver el tema de deuda, hago caja y bueno, y después veremos. Será la segunda parte del programa. Nos queda un minuto. ¿Crees que el programa respondió a convicciones o respondió a la necesidad política? Bueno, creo que responde a la necesidad de ir a un acuerdo con los acreedores, primero. Claramente hay una cuestión política. Todo el tema tarifario es un tema bien complejo que habría que pensar, desmenuzar y pensar que congelar 6 meses más, después de haber estado congelado 6 meses, te estás comprando un problema hacia lo que es los servicios públicos, ¿no? Muy bien, bueno, Juan, muchas gracias por estar con nosotros. Cerramos el programa de hoy entonces con el análisis del economista Juan Luis Buru, un detallado análisis sobre el amplio paquete de medidas que ha presentado en estos últimos días el gobierno y las consecuencias y efectos que puede tener sobre el futuro de la economía. Nos reencontramos el próximo viernes a las 19:30 aquí en Metro.